el 4 de septiembre estamos conmemorando un nuevo aniversario del triunfo de la Unidad Popular. Y para nosotros como Centro de Formación, Memoria y Futuro, nos es muy grato poder contar con la presencia virtual de dos relevantes compañeros que son Félix Huerta Corbalán y Jorge Arrate Magniven. Jorge Arrate, él fue uno de los asesores más directos del compañero Salvador Allende, fue el primer vicepresidente ejecutivo de Codelco. En el 2009 fue candidato a la presidencia por la izquierda chilena y actualmente tiene una participación muy activa en la plataforma socialista. Yo tengo el agrado de presentarle a Félix Huerta Corbalán, un gran amigo de mi padre y también amigo mío. Él fue estudiante de medicina en los años 60, junto a Carlos Lorca, Ricardo Pincheira y Jorge Klein. Su espíritu internacionalista lo llevó a apoyar las luchas liberadoras de Bolivia, iniciadas por el Che. Formó parte del CENOP, que es el Centro de Estudios de Opinión Pública, de análisis de prensa y asesoría política al presidente Allende y altos funcionarios del gobierno popular. También fundó el Colegio Rubén Darío en ese tiempo para ayudar a los hijos de detenidos desaparecidos y es un activo cooperador del Centro de Memoria y Futuro. Bienvenido. Compañeros, quisiéramos que ustedes nos acercáramos a que nos cuenten un poco cómo y cuándo ustedes se relacionan, se vinculan con el proceso de la Unidad Popular y con el compañero Salvador Allende. Le quisiéramos pedir a Jorge que responda primero y luego Félix. Por favor, Jorge. Bien, muchas gracias a Memoria y Futuro por la invitación. Yo me acuerdo hasta de la primera vez que vi a Allende, pero eso es anecdótico casi. La primera vez que tuve un contacto personal con él fue durante la elección de la Federación de Estudiantes de la FECH del año 92 o 93, no recuerdo, 62 o 63, no recuerdo bien, y yo guardo de eso un recuerdo maravilloso porque yo era candidato a presidente por el FRAP, por la izquierda, y hubo una proclamación que se hizo en el patio central de la FECH y fuimos proclamados por Allende y Volodya. Entonces es algo inolvidable. Pero mi contacto más estrecho surgió a propósito de la campaña del 70, yo participé activamente en la del 64, y a través de Beatriz. Yo fui amigo de las hijas de Allende, particularmente fui bastante amigo de Beatriz y de Isabel y Carmen Paz. Y a través de ellas yo armé un pequeño grupo que asesoró a Allende para los programas de televisión y que él tenía que aparecer en la campaña del 70. Luego de eso trabajé con él, me llamó, yo estaba en la universidad, no me había ido al gobierno y me metió en todo el trámite también muy emocionante que fue la creación de la empresa editorial Quimantú, y me encargó que yo negociara la compra de Zigzag, que era la empresa antecesora, ¿no? Y luego estuve, que fue el tiempo más estrecho, yo ingresé al Partido Socialista más o menos en esa misma época del 62, 63, cuando estaba todavía en la FECH y había recién egresado a la universidad. Y mi contacto más estrecho fue cuando yo trabajé en La Moneda, directamente con él, por varios meses, pero son meses de una densidad enorme que resultan ser años, ¿no? Entonces sería largo contar eso, solo quiero hacer y de ahí me fui a la minería y al cobre, donde me mandó Allende. Yo confieso que no me fui con muchas ganas, porque realmente estar en La Moneda todos los días era hipnotizante, era un vértigo
Y ahí quiero hacer un recuerdo, porque yo compartí oficina y la Payita nos instaló una oficina. Éramos como una suerte de segundo piso de la época, donde estaba la Secretaría Privada, la Beatriz, y estaba Blanca Mediano, Isabel Jaramillo, Patricia Espejo, que eran las miembros de esa secretaría, la Payita. Llegaba a almorzar con nosotros Joan Garcés, y llegaba el hermano de Félix, que trabajaba en La Moneda, y llegaba el perro Olivares a veces, y Carlos Jorquera generalmente. Entonces eran unos almuerzos donde había un nivel de información extraordinario. Pero quiero recordar a quien fue mi compañero de oficina y gran amigo durante todo ese tiempo, y después desaparecido hasta hoy día, mi querido amigo Arsenio Tupán. Son mis primeros recuerdos de Allende y de cómo me incorporé a la campaña de la Unidad Popular. Bueno, Allende venía siendo presidente del año, o sea, candidato a la presidencia desde el año 52. Así que yo creo que la mayor parte de toda la gente de Chile lo conocía, lo ubicaba, tenía alguna idea sobre él. Yo creo que estábamos en segundo año de medicina, o tercero, y Estados Unidos invadió algún país del Caribe. No me recuerdo exactamente quién era. Y nosotros decidimos hacer un acto en la Escuela de Medicina. Pero no un acto del centro de alumnos, porque el centro de alumnos era demócrata cristiano. Entonces, con el chico Klein conversando, dijimos, oye, pero si traemos gente atractiva, va a venir la gente a ver. Ya, ¿a quién traemos? Allende. Ya, llamamos a un amigo que lo conocía, y le dijimos, mira, ¿qué te parece esta idea? Y él dijo, no, Allende los recibe, no se hagan problemas, vayan a la casa. Otro era un personaje de derecha, y el otro que nosotros quisimos invitar era el embajador norteamericano. Entonces, un día domingo en la mañana nos fuimos a la embajada norteamericana. Nos mandaron cascando para afuera. No nos dieron pelota. Y nos fuimos a la casa del dirigente de la derecha. Sergio Díez, que fue destacado embajador de la dictadura. Y el tipo nos recibió en la mañana. Muy elegante, perfumado. Y dijo, sí, yo voy, ni un problema. Y nos fuimos allá a Guardia Vieja, a la casa de Allende, y golpeamos la puerta. Y salió Allende a abrirnos la puerta, con una capa azul que se usaba en esa época en los turnos de noche en el servicio de urgencia. Y le dijimos, doctor, nosotros estudiantes de medicina, queremos hablar con usted. Ah, qué bien, pase. Y nos pasó un pequeño escritorio que tenía lleno de objetos interesantes. Y nos pusimos a conversar y le dijimos lo que queríamos. No tengan problema, yo voy. Usted me encendía yo. Bueno, y después dedicamos a chacotear un poco, a molestarlo, a hacerle talla, a hacerle broma. Y nos aguantaba todo. Como éramos estudiantes de medicina, tenía un especial acercamiento. Bueno, nos conseguimos un auditorio en la Escuela de Medicina, invitamos a todo el mundo. Y llegaron, pero repletos, quedó repleto, y muchos viejos profesores, que eran contemporáneos de Allende, muchos. Bueno, y Allende se para ahí y empieza a hablar. No sé cuánto duró su discurso, una media hora, no sé. Pero al final los tenía todos comiendo en la mano. Todos felices con Allende. Y ahí nosotros por primera vez vimos en directo la capacidad de comunicación que tenía con grupos de todos los tamaños de personas. Bueno, después conocí a la Tati y nos hicimos muy amigos. Y después yo, en el año 69, a finales, volví a Chile inválido. Y en esos días se discutía quién iba a ser el candidato del Partido Socialista a la presidencia. Y había una pugna muy dura, y ahí se nos ocurrió hacer una reunión en que juntamos a Allende con Altamirano, de gente de nuestra edad y amigos.
Estaba el Carlos Lorca, estaba el Chico Crane, estaba el Paso Calderón. En fin, había el Ricardo Pincheira, estaba, y yo estaba en un castre clínico. Bueno, y ahí empezamos a dar nuestra idea por qué creíamos que Allende tenía que ser el candidato. Y eso duró hasta como las 4 y tanto de la mañana. Y se dieron unas discusiones muy interesantes entre Allende y Altamirano. Un Altamirano muy nervioso, con un llavero que lo hacía sonar incesantemente. Y bueno, terminó eso. Y de ahí en adelante ya establecimos una relación con Allende. Yo nunca fui amigo de él, pero sí tenía una cierta cercanía. Bueno, y después entonces, buscando qué cosas se podían hacer, a alguien se le ocurrió hacer esta cosa del Senado. Y decidimos que fueran 3 comunistas y 3 socialistas, y que entregábamos nuestro trabajo a la comisión política de cada partido. Y Allende y a quien él decidiera. Y ese fue el trabajo que hicimos, y ahí ya tuve oportunidad de reunirme con él muchas veces. Hacíamos buenas migas, valoraba las opiniones nuestras, y a veces manifestaba su descontento. Había turnos en ese trabajo, y un día me tocó a mí estar de turno solo, y llamó a Allende que quería que le hiciéramos un discurso para la Academia de Guerra. Bueno, yo no estaban los demás compañeros, así que yo me mandé un discurso al estilo, no sé qué estilo sería, y recibo la llamada de Allende que me putea. Cabro, weón, ¿cómo se te ocurre hacer ese discurso? Eso es lo menos que me dijo. Eso está caro para la 4ª comuna del Partido Socialista. Y yo, bueno, tenía que aceptarlo. Y bueno, fue una relación rica, interesante, y aprendí a conocerlo bien, con una intuición política, con un manejo político, con un sentido de lealtad hacia el pueblo, con un coraje, una valentía, un hombre que realmente valía la pena. Y así tuvimos esos 3 años con bastante contacto. Gracias. Una segunda pregunta, también el mismo orden que lo responda primero Jorge, después Félix, por favor. ¿Cuáles son los elementos que expresan el proceso de maduración del movimiento popular que culmina con el triunfo electoral de 1970? Mira, yo he estado contento en estos días porque se ha ido imponiendo la idea de que lo que estamos viviendo es una gran celebración. Estamos celebrando un triunfo. Hemos dedicado harto tiempo y bien dedicado a discutir los temas de por qué sufrimos una derrota de terribles consecuencias. Pero yo creo que hay que preguntarse, a propósito de este aniversario, cómo la izquierda chilena, cómo el movimiento popular chileno logró llegar al gobierno el 4 de septiembre de 1970. No conquistó el poder. Yo recuerdo los grandes debates que habían en esa época, debates teóricos, si era el poder, sino, obviamente no era el poder, pero era el gobierno, que era un botón, tenía botones muy importantes y decisivos en el camino que estábamos emprendiendo, que era un camino singular, excepcional, único. ¿Cómo se llegó a ese camino? En breve tiempo, yo diría, para sintetizar, que es la suma de Recabarren y Allende. Porque uno no puede hablar del movimiento popular chileno si no se interna hacia atrás en la historia. Recabarren generó una matriz de constitución, de pueblo y de movimiento popular que se reflejaba en que cuando llegaba a una oficina
Salitrera, él fundaba un núcleo, célula del POS, él fundaba un sindicato, él fundaba un periódico, él fundaba o incentivaba a fundar una filarmónica, que era como una gran expresión de la fusión entre política y cultura, ¿ah?, que proponía Recabarren. Bueno, yo creo que esa matriz, enriquecida por otras vertientes, mientras Recabarren hacía eso, digámoslo, los anarcosindicalistas constituían sociedades de resistencia y hacían un aporte a la constitución de ese movimiento, y en Magallanes, sin ir más lejos, o yendo muy lejos en realidad, al otro extremo, emergía un socialismo propio de la región, que posteriormente se incorporó al Partido Socialista de Chile. Bueno, esa matriz de Recabarren yo creo que marcó a los dos grandes partidos de trabajadores. Al Partido Comunista, que con legitimidad es la continuidad del POS y de Recabarren, y también al Partido Socialista, al que se incorporaron más tarde muchos dirigentes que fueron contemporáneos y colaboradores de Recabarren. Ya el primer secretario general del POS y primer secretario general del Partido Comunista, Ramón Sepúlveda Leal, se incorporó y murió en el Partido Socialista. Y hubo también varios otros, ¿no?, que llevaban consigo esta semilla de Recabarren, que fue una matriz criticada. Sabemos que llegó un momento del desarrollo del movimiento comunista internacional en que, por ejemplo, la herencia de Recabarren fue considerada como una herencia muy básica, muy primaria, que no había sido capaz de captar la complejidad de lo que era la línea del movimiento comunista internacional. Pero recordemos que Recabarren era un autodidacta que se había formado, yo diría, autónomamente. El movimiento popular chileno tuvo raíces propias, autónomas, muy fuertes, a diferencia del Río de la Plata, Argentina, Uruguay, donde la influencia europea se hizo sentir por muchos años y muchas veces hasta hoy mismo, ¿no? Entonces, esa matriz de Recabarren fue una base, y sobre esa base surgieron los dos grandes partidos de trabajadores. Luego se sumaron fuerzas de cristianos por el socialismo, de cristianos revolucionarios, de cristianos de izquierda, y otros grupos, ¿no?, de distintas vertientes que confluyeron en el movimiento popular. Entonces, fue un largo camino, fue un camino que no se hace en un día, frente al cual hay que considerar que se requirió paciencia, y Allende, caramba que la tuvo, es un camino en que hubo avances y también retrocesos, y hubo coincidencias y también momentos de disputas muy agrias, ¿no? Pero al final, en 2 décadas virtuosas, desde el 53, diría yo, cuando se fundó la CUT, la Central Única de Trabajadores, hasta el 73, fueron 20 años en que lo que imperó fueron las fuerzas centrípetas. Y bueno, uno tendría que preguntarse por qué fue así, pero eso lo dejo, o sea, hay la oportunidad en otra respuesta, porque si no me voy a alargar mucho. Ya, Félix, ¿cuál piensas tú que fueron estos elementos que llevaron al triunfo? Bueno, yo no tendría nada que agregar a lo que dijo Jorge Herrera. Yo creo que sería lo más económico. Pero como hay que hablar algo, yo diría que, bueno, un pilar fue la búsqueda de la unidad de la clase obrera, tratar de mantenerla, con todas las dificultades que hubo. Y después se empezó a agregar esta tendencia a la búsqueda de alianzas con sectores medios. Yo tuve la curiosa oportunidad, junto con el Chico Freire, de asistir al Congreso de Chillán. Nos llevó para allá Clodomiro Almeida. Y nos tocó escuchar la intervención de Allende.
Allende planteó en ese congreso lo que él llamaba el Frente de la Patria, que no era otra cosa que la Unidad Popular. Donde se contemplaba, digamos, esta lucha unida de los sectores trabajadores con sectores medios. Ese es un pilar. El otro pilar es que, bueno, esto determinaba una política de alianza, un análisis de cuáles eran las clases políticas en Chile y cuáles eran las contradicciones que había entre las diferentes clases. Y actuar en consonancia a eso a través de una lucha política de masas muy intensa y muy organizada. Yo diría que fueron años de gran educación al pueblo de Chile, con resultados asombrosos. A mí me toca a veces conversar con gente joven y les cuesta entender que la nacionalización del cobre fue aprobada por todos los partidos políticos de Chile, por unanimidad. Y eso era porque el pueblo de Chile se había convencido que había que nacionalizar el cobre. Y eso lo habían logrado los partidos políticos de izquierda a través de una larga lucha. Entonces tenemos la unidad y una política de alianzas adecuada. Y había mucha discusión. Y de las discusiones más interesantes era si era posible la vía pacífica al socialismo o si no era posible. Discusión que nunca terminó. Pero era absolutamente necesaria. Bueno, yo diría que hoy día no se ve eso. Hoy día dentro del Partido Socialista no se distingue una voz representativa de sectores de trabajadores, dentro de la dirigencia, dentro del accionar de sus figuras más públicas. Parece un partido representante de sectores medios. Entonces ya no hay esa tendencia a la unidad socialista comunista, que durante muchos años fue un pilar necesario para poder abrirse a alianzas con sectores medios. Y de que esos fueron los temas. Gracias, Félix. Bueno, ahora quisiéramos que ustedes nos dijeran, desde el punto de vista de ustedes, cuál fue el rol de Allende en la creación y en la formación de este desarrollo de la unidad, del movimiento popular en Chile. Mira, yo he dicho que hay distintas miradas para analizar, digamos, examinar lo que era la figura de Allende. Está la mirada del héroe. Allende fue un héroe, eso no cabe ninguna duda. Pero yo creo que la mirada más política es aquella que lo examina como un gran luchador social, que es como él se definía. Yo recuerdo ese discurso de despedida de Fidel en el Estadio Nacional, cuando dijo: yo no tengo alma de mártir, yo no soy no recuerdo bien la expresión, yo soy un simple luchador social que cumple una tarea. Bueno, yo creo que Allende fue de verdad un educador político, un educador social de masa, y fue un hombre muy coherente, ¿eh? Él era un tipo muy intuitivo. No creo que haya sido un teórico, ¿eh? Pero tenía un conocimiento de la gente, del país, de la política muy fuerte, y tenía una memoria de elefante. Lo otro que Allende lograba ser reconocido como líder, no dentro del Partido Socialista, fuera del Partido Socialista. O sea, era un líder de masa. Y la gente lo adoraba, había mucha gente que lo quería mucho. Ahora, él como persona era un tipo muy entretenido, un tipo con buen humor, aceptaba las críticas, por lo menos a nosotros, que a veces eran bien irrespetuosas. Era cariñoso, le gustaba mucho regalar cosas. Siempre que llegaba a la casa donde yo vivía, llegaba con algo de regalo.
cosas que algunas que todavía guardo. Y era un hombre que sentía muy fuerte la lealtad con el pueblo chileno. Nosotros tuvimos una reunión con él el día jueves antes del golpe. Fue una reunión larga y el tema era el golpe que se venía y la fecha que ya se sabía. En fin, había toda una cantidad de información. Y Allende tenía algunos puntos que eran muy intransables. Él no aceptaba salir de la moneda. Entonces, cualquier estrategia que se planteara del orden de la resistencia no podía considerar a Allende fuera de la moneda. Para él ese era un valor fundamental. La otra cosa que él no aceptaba es que hubiese una matanza de sectores populares. Él prefería un retroceso antes que una matanza. Lo otro, que él tenía un fuerte espíritu patriótico, cosa que entre la gente izquierda muchas veces se tomaba poco en cuenta. Creo que también algunos pensaban que lo llevaba a cometer errores. Por ejemplo, en la confianza con algunos mandos militares o de carabineros. Pero él trabajaba todos los días, desde el 52 adelante, en esta lucha política por llegar a la presidencia, con mucha intensidad, con muy pocos medios, pero con una fuerza, y ejercía una gran atracción sobre grandes sectores de la política chilena. Bueno, y tenía una capacidad de arrastrar y de conseguir ayuda. Las ayudas más impensadas las conseguía. Teóricamente, yo creo que no importaba tanto. Yo creo que él tenía una intuición política fuerte, que la mayor parte de las veces era muy correcta. En esa época, él tuvo una capacidad de resistir todos los embates que habían desde dentro del Partido Socialista. Porque adentro del Partido Socialista había un sector trotskista muy fuerte que rechazaba fuertemente a Allende. Y había otros sectores que, sin ser trotskistas, tampoco lo aceptaban. Por ejemplo, Cloro Almeida, que después fue su canciller, y muy leal a Allende, en esa época del Congreso de Chillán, no lo valoraba mucho. El Congreso de Chillán era aquel congreso en que se aprobaba la participación de Partido Socialista en la OLAS, la Organización Latinoamericana. Entonces, Allende era, yo diría, un obrero político de primera línea, un arquitecto de la estrategia de primera línea y un hombre muy honesto. Muy honesto. Yo echo de menos dirigentes políticos no corruptos, y Allende es un hombre que nunca fue corrupto. El Allende que es necesario profundizar para obtener inspiración para el futuro es aquel Allende que fue un gran organizador social, que fue un agitador social, un pedagogo social, un dirigente de masas, como no, yo creo que no ha habido otro en la historia de Chile. Ese Allende, el Allende de carne y hueso, que luchó denodadamente por hacer avanzar la causa de los trabajadores y sus intereses, y al mismo tiempo que luchó denodadamente por ser él quien lideraba ese movimiento,
ese Allende es el que nos deja grandes momentos de inspiración. Yo diría, alcancé a oír desgraciadamente una parte de lo que dijo Félix, me perdí todo lo del Congreso de Chillán, que me lo tendré que contar otro día porque me interesa mucho. Yo creo que fue un congreso bastante complicado en la mirada histórica. Particularmente no me voy a referir al tema de las ideas del Congreso, particularmente porque yo creo que fue una demostración de verbalismo, porque el Congreso planteó políticas que al día siguiente no llevó a la práctica. A lo mejor si lo hubiera llevado habría sido un grave error, pero estoy hablando de consistencia. Ese mismo Congreso, el mismo día que aprobaba estas resoluciones tan pasadas para la punta, como se dice, eligió de secretario general a Aniceto Rodríguez, que era un socialista reconocido por su prudencia, por su moderación, por su dedicación a la causa popular, pero con posturas muy razonadas. Y Aniceto Rodríguez al poco tiempo se levantó como precandidato presidencial, cuando se acababa de acordar en un congreso que la vía electoral no servía para nada. Entonces, el Congreso de Chillán tiene, más allá, repito, de las tesis que allí se pudieron discutir, tiene para mí un problema de falta de coherencia política en las resoluciones que allí se adoptaron por parte de todos los que participaron. Probablemente Félix podría ser mucho más preciso que yo, porque yo no estuve ahí, pero sin duda Allende no era uno de los equivocados. Eso yo estoy seguro. Bueno, para él fue un gran momento, yo creo, el Frente Popular. Él apoyó el Frente Popular, fue electo diputado y fue ministro de Salud, un gran ministro de Salud. Ese es un lado de Allende que a veces no se considera, pero él escribió un libro que es el primer libro en Chile que se refiere al cuerpo de los trabajadores, al cuerpo de los chilenos. Ahí están los datos de qué es lo que somos desde el punto de vista físico y de nuestra convivencia social, mirado por un salubrista. Hablábamos del momento importante que significó para Allende el Frente Popular en el 38, luego la reconstitución del Partido Socialista a mediados de los 40, con un esfuerzo muy destacado de Raúl Ampuero, de Eugenio González. Es una de las pocas elecciones, si no la única, que perdió Allende. Fueron los dos, Ampuero y Allende, candidatos a la Secretaría General de ese partido que se reconstituía, expurgado de sus elementos de derecha, ¿no? Y Ampuero le ganó estrechamente a Allende. Luego vino un momento muy importante, que es cuando él rechazó la línea del Partido Socialista que se vinculaba a, llamémoslo, lo nacional popular, encarnado entonces la figura del ex general Carlos Ibáñez del Campo. Allende rechazó esa línea que compartían todos los dirigentes del Partido Socialista, y que proclamaron a Ibáñez como su candidato el 52. Allende se retiró del Partido Socialista, lo acompañaron unos pocos, y hizo un acuerdo con el Partido Comunista que estaba ilegal, y se formó el Frente del Pueblo. Fue la primera candidatura presidencial de Allende. Sí, y 52.000 votos. Empieza a mirar, a apreciar esa mirada profunda al horizonte de Allende, que entendía, y probablemente algunos han dicho que le quedaba algo frente populista. Es probable, porque el Frente Popular había dejado una huella, y ese Allende, a lo mejor también el del 58, fue un Allende quizá más frente populista. Pero el 59 ocurrió un acontecimiento que marcó a Allende, que fue el 1 de enero del 59, la Revolución Cubana. Entonces yo creo, esta es una hipótesis, que hay un Allende de las dos primeras candidaturas que podría tener rasgos más frente populista,
y hay un Allende de las candidaturas del 64 y del 70, donde los rasgos más radicales, más marcados, más revolucionarios, están en los programas de Allende y en el discurso del propio Allende, que nunca renuncia, eso sí, a la necesidad de formar alianzas que le permitieran avanzar a la clase trabajadora. Ahí tiene encuentros con el Partido Socialista, tiene desencuentros. El Partido Socialista tenía una línea que yo creo que era muy interesante, que era la línea del Frente de Trabajadores, y esa línea del Frente de Trabajadores lo que aspiraba era que se plantara, que se asentara con fuerza como protagonista en la política chilena un horizonte, un programa, una perspectiva de los partidos de trabajadores. Pero el Partido Socialista, para aplicar esta línea, tuvo momentos un tanto sectarios, diría yo, en relación con los radicales. Y al final, la Unidad Popular fue algo entre las dos líneas, porque el Partido Comunista planteaba la línea que se denominaba en ese entonces de liberación nacional, que era hacer esta amplia alianza tipo Frente Popular, ¿no? Y el Partido Socialista quería una unidad estrecha de los partidos de la clase trabajadora expresada en sus partidos, pero se llegó a un liderazgo de un socialista que le dio un tono y marcó lo que era la Unidad Popular, y una participación apoyando como uno de los protagonistas del Partido Radical. Bueno, y yo creo que Allende es para estudiarlo 1000 veces, leerlo 1000 veces, y uno aprende ahí mucho de política de izquierda, de qué significa la política, de cómo se concilia, porque yo creo que él vivió en junturas muy interesantes, ¿no? Que es el vivir entre llamémoslo el idealismo y el pragmatismo. Él tenía que conciliar esto y no renunciar nunca a sus ideales, pero ser práctico también. Y por otro lado vivió una coyuntura que fue clásica en el socialismo mundial, que fue reforma y revolución. Y yo creo que ese es un tema a explorar mucho más. Yo me aventuraba a denominarlo un reformador revolucionario, para no usar la palabra reformista, que era una palabra tan desprestigiada en aquella época, porque Allende se reconocía a sí mismo como un revolucionario. Eso lo dijo en su mensaje al Congreso, cuando fue el 21 de mayo del 71, dijo, aquí queremos construir un país socialista, y eso significa una revolución. Claro, una revolución como la entendía Allende, que era una acumulación de grandes reformas que se hacen simultáneamente. Pero este es un tema, obviamente. Como última pregunta, primero Félix, después Jorge, por favor, algo que nos interesa mucho. ¿Cómo se gestó el proceso unitario que permitió el triunfo de Allende y qué lecciones podemos sacar nosotros hoy día, que estamos ante un hecho tan histórico que va a ser una nueva constitución? ¿Qué podemos nosotros aprender de ese proceso unitario? Félix, por favor. Bueno, yo creo que una cosa que hay que recordar y entender, que el proceso unitario para llegar a la Unidad Popular fue muy difícil. Había muchas dificultades. Yo por lo menos viví las que había dentro del Partido Socialista. El Partido Socialista tenía muchos grupos al interior, que no respondían necesariamente a una orgánica partidista, sino que cada grupo se daba a su propia orgánica. Y bueno, también generaba dificultades, las ambiciones personales, los egos, las dificultades que mucha gente había tenido entre sí, digamos. Pero fue un proceso complicado. Y yo creo que lo que más pesó fue que sobre el Partido Socialista estaba la fuerza externa, el pueblo de Chile, que obligaba a la unidad. Porque se tomaba el microcosmo del partido en su interior, que estaba
muy difícil la cosa. Ahora, ¿cómo apoyamos la gente joven como yo y muchos otros? Es que teníamos bastantes ideas en común y muchos de ellos empezaron a participar en decisiones a nivel de comité central, de comisión política. Y de alguna manera todo eso repercutió que en la elección de candidatos triunfara Allende. Ahora, ¿cuál era la ventaja grande de Allende? Es que Allende tenía una estrategia que tenía aspectos difusos, pero que la gente común y corriente, no los militantes, la sentían como propia, como muy propia. Y por eso se generó ese proceso unitario. Ahora, desgraciadamente, la falta de unidad también fue uno de los factores para que llegáramos al terrible desastre que vivimos con la dictadura. Pero Allende fue siempre un elemento que buscó generar acuerdos dentro de las fuerzas políticas al interior del Partido Socialista y hacia afuera del Partido Socialista. Desgraciadamente no había claridad, quizás no era posible, sobre la lucha por el poder. No se imaginaba la gente cómo iba a ser la lucha por el poder. Ese fue un déficit. Pero Allende fue un motor. Sin Allende es inexplicable la unidad popular. Está en su fuerza. Es como pensar que podía haber revolución cubana sin Fidel. No se la puede imaginar. La unidad popular necesitaba a Allende. Y Allende necesitaba la unidad popular para sacar adelante su proyecto político. Allende es un personaje muy rico, ¿eh? Muy rico, muy interesante. A mí me impresionaba su capacidad de trabajo, ¿eh? Nos juntábamos a las 3, 4 de la mañana y el tipo estaba lúcido. Capaz de bromear, capaz de criticar, capaz de enojarse. Era un negociador. Me recuerdo que pocos días antes de la elección, Allende nos relata una conversación que tuvo con Radomiro Tomic, en que llegan a un acuerdo entre ellos dos, en que Tomic le dice a Allende, mira, si tú ganas, te apoyo. Y Allende le dice, si tú ganas, yo te apoyo. De manera que Alessandri no tuviera ninguna posibilidad de ser electo por el Congreso. Eso se aseguró antes. Habiendo en la democracia cristiana muchos sectores políticos a los cuales no les convencía ese tipo de acuerdo. Pero a ese nivel, digamos, de importancia, operaba yo. Mira, yo en general creo que creo firmemente en el ni calco ni copia de José Carlos Mariátegui. El futuro no es el pasado no es una proyección del futuro, no es un augurio de cómo va a ser el futuro. El futuro va a ser distinto y tenemos que imaginarlo, tenemos que inventarlo, tenemos que avanzar por ese camino que no sabemos exactamente cómo es. Ahora bien, si eso es así, a mí me cuesta a veces hablar de lecciones, prefiero hablar de inspiración. ¿Qué elementos hay en esa experiencia que hoy día puedan inspirar a nuevas generaciones que son las que están a cargo y que están construyendo ese futuro y servirles para imaginar y para crear? La Unidad Popular tuvo una historia, el ciclo que ha comenzado
lo que significa el 18 de octubre a futuro, tiene otra historia que se está escribiendo. Ahora, yo creo que hay para mí dos hilos inspiradores que son muy importantes en la historia de la Unidad Popular y que pudieran suscitar, servir o suscitar pensamiento en las nuevas generaciones que no vivieron la Unidad Popular. Lo primero es que esta matriz de Recabarren que yo mencionaba significó en el movimiento popular chileno una estrecha relación hasta hacerlos una amalgama, una sola y una misma cosa entre lo social y lo político. Hoy día se habla de la disociación de los partidos políticos con la realidad social, que no interpretan a la ciudadanía, que no interpretan los intereses del pueblo como es hoy día, que es un pueblo distinto al que había. Ese abismo que existe entre los partidos y las demandas sociales, eso en el pensamiento del movimiento popular del siglo XX no era concebible. Nadie habría concebido un partido popular, un partido de trabajadores que estuviera disociado. Entonces se construyó, había una argamasa que se formó ahí y que era a veces más fuerte, otras veces más débil, que nunca era perfecta, porque nadie está reclamando perfección para este tipo de proceso. Me acuerdo que en el PS siempre se decía que los sindicalistas siempre hacen lo que quieren. Pero no había ninguna duda que eran pilares del movimiento popular que encabezaba Allende, el movimiento sindical, los sindicatos, y que tenían no solo una voz, sino que también tenían acceso a las dirigencias, que el mundo popular debía estar representado allí. Acuérdense ustedes que Allende nombró ministros obreros. Américo Zorrilla, recuerdo, en Hacienda, Carlos Cortés, un socialista, en Vivienda, Mireya Baltra, que fue ministra del Trabajo, Pascual Barraza. Allende tenía esa concepción, que era la concepción del movimiento popular. Entonces, esa vinculación puede haber sido imperfecta, puede haber sido incompleta, puede haber dado lugar a discusiones como las hubo después muy fuertes entre lo que eran las instancias organizadas y jerárquicas que existían con fenómenos más espontáneos que surgieron, como fue, por ejemplo, los cordones industriales. En fin, esa es otra historia. Pero nadie ponía en duda que esta amalgama existía. Y el segundo hilo también indispensable es cómo tratar las diferencias internas. Yo creo que llegó un punto en la izquierda chilena que hay que asociar con los años 50, en que diferencias que habían sido fratricidas se comenzaron a absorber en el interior de la unidad que se generó entre los partidos de los trabajadores. No a suprimirse, porque no eran iguales, sino a absorber. Estoy pensando, acuérdense ustedes que siempre fue un hilo muy, muy duro de tratar en lo que era la relación con la Unión Soviética, por ejemplo, porque los socialistas habíamos nacido con una visión crítica de lo que era el régimen que encabezaba Stalin. Y en cambio, el Partido Comunista se adhería a la Internacional Comunista, y más allá de que puede haber tenido una posición crítica, que efectivamente muchos de ellos la tenían, aceptaba en definitiva esa voluntad expresada en la mayoría de los partidos comunistas del mundo. Algo legítimo, pero los socialistas no lo compartían. Entonces, eso suscitó grandes debates y grandes discusiones durante la Guerra Mundial, después de la Guerra Mundial, cuando se produjo la oleada macartista en Estados Unidos,
cuando se produjo la persecución del Partido Comunista en Chile, encabezada por González Videla, en fin, pero hubo un momento en que esta unidad pudo soportar que frente a la intervención soviética en Hungría, pudiéramos pensar distinto, o a la intervención 11 años después de la primavera de Praga del año 68, pensábamos distinto, y Allende pensaba, como socialista, pensaba distinto de lo que era la postura que sostenía el Partido Comunista en aquella época. Pero esto no fue obstáculo para seguir trabajando unidos. Las diferencias se discutían públicamente y a gran nivel. Yo recuerdo un intercambio de cartas entre Ampuero y Corbalán de los años 60 sobre el tema de precisamente de las vías nacionales o de la política internacional del movimiento popular, del concepto de campo socialista que habían acuñado el movimiento comunista internacional. Y esas cartas se publicaban, estaban publicadas en folletos, en las revistas de los partidos. Nadie las ocultaba. Entonces, ese fue un elemento muy importante para que hubiera unidad. Y yo creo que eso también puede ser inspirador para una izquierda que hoy día se ve bastante fraccionada, donde todavía, yo diría, no hay fuerzas centrípetas que impulsen a unirse, a coaligarse. Yo espero que el plebiscito constitucional, más allá de las discusiones que hubo sobre el acuerdo del 15 de noviembre, y que sigue habiendo todavía, pero más allá de eso, que podamos superar eso, entendiendo que hay una diferencia, y seguir avanzando por el camino que tenemos abierto, que es el camino de ganar la convención constituyente, de ganar la elección de constituyentes y de avanzar en esa línea. Esa es la línea que se ha abierto. No se ha podido abrir otra. Los críticos de esa línea tampoco han podido abrir otra. Entonces, para inspirar ese futuro, yo creo que estos dos rasgos que estoy señalando son interesantes. Ya, muchas gracias, le agradecemos a nuestros invitados, muchas gracias, muy interesante sus relatos, son activistas de la historia, y invitamos a todos a ver esta conversación de Memoria y Futuro por los 50 años de nuestra Unidad Popular. Hasta luego. Chao. Luego. Chao. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias.